Desde que era pequeño, Jesús se enamoró de los ajolotes, cuando esta especie endémica de Xochimilco aún recorría los canales hace algunas décadas. Sin embargo, diversas circunstancias provocaron que fueran desapareciendo poco a poco. La contaminación directa hacia los canales por detergentes, desechos sólidos como la basura, en ocasiones químicos como pesticidas o algunos fertilizantes. Otro problema, pues la invasión también de los canales con especies que no son nativas, especies introducidas. Hace tiempo se realizó un sondeo y se calculaba que había un aproximado de 6,000 ejemplares por kilómetro cuadrado. En la actualidad se calcula que hay de 1 a 2 ejemplares por kilómetro cuadrado en la zona lacustre. Para evitar la extinción del ajolote mexicano, Jesús creó el ajolotario La Casita de Axolotl, un centro dedicado a la conservación y reproducción de esta especie. Lo que se pretende de entrada con proyectos como estos es empezar a reproducir el ajolote en condiciones de cautiverio y a futuro poder reintroducir el ejemplar nuevamente a su hábitat natural. En la casita de Axolotl, Jesús tiene miles de alevines, crías recién nacidas que empiezan a alimentarse. Sin embargo, no todas logran llegar a una edad adulta. Jesús evita que la reproducción se lleve a cabo entre la misma familia, por lo que conserva cerca de 500 ajolotes en etapa joven y adulta, de donde utiliza a los mejores para la reproducción. Todo lo que está adherido aquí a las plantas son los huevecillos de la ajolota. Cuando ellas van a realizar su desove o su puesta de huevecillos, buscan en ocasiones las raíces de los lirios o de las plantas para depositar todos los huevecillos. Y esto que se ve aquí adherido, que se ve como viscoso, son todos los huevecillos de la ajolota. De hecho, este es un desove grande, aproximadamente tiene alrededor de 3,000 huevecillos. Jesús se documenta continuamente sobre esta especie. Sin embargo, su mayor conocimiento lo adquirió de forma empírica. Este es un ajolote dorado que presentan la piel un poco amarilla. Sin embargo, los ojos siguen siendo transparentes. Se ven rojos debido al flujo de la sangre, pero no tienen pigmentación en los ojos. Y este es otro fenotipo también de los Ambystoma mexicano, que se le conoce como leucísticos. Los leucísticos tienen el cuerpo pálido, pero presentan los ojos negros y manchas en parte del cuerpo. Los ajolotes se llegan a utilizar para estudios científicos, donde se busca la regeneración de tejidos, debido a que los ajolotes son capaces de regenerar algunas de sus extremidades como patas, cola, agallas, e incluso en laboratorio han logrado regenerar células cerebrales y parte del corazón. Para Jesús, retomar parte de la identidad xochimilca es un orgullo, darla a conocer a nuevas generaciones y salvar una especie. Es difícil cuando no hay amor, creo que por lo que haces. En mi caso, yo ni siquiera lo veo como un trabajo, es parte de mi gusto, es mi hobby. Hay ocasiones que si no tengo ni siquiera trabajo por hacer, simplemente me paso a lo mejor 1 hora viendo a mis ajolotes, cómo están comiendo, qué es lo que hacen en ratos a lo mejor de descanso, porque básicamente es eso lo que me gusta trabajar con ellos. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.